Bienvenidos a esta segunda parte de el reino de Dios. Esta materia tan importante que estamos estudiando, te sigo sugiriendo que tomes nota para posteriormente realizar las actividades que tienes que realizar. El reino, seguimos con la definición del reino. El reino es el dominio o la soberanía de Dios en su creación. En el Nuevo Testamento, el misterio del reino consiste en que el dominio y el plan de Dios se centra en la persona y obra de Jesucristo. Es verdad, el misterio es que el centro del establecimiento, de la restauración, de la fundación del reino de Dios y de su iglesia está basado en Jesucristo. Como dice 1 Corintios 3:3, porque no hay otro fundamento el cual ya está puesto y se llama Jesucristo. Es Jesús quien inaugura y establece el reino con su irrupción en nuestra historia para redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. La humanidad estaba esclavizada. La humanidad estaba esclavizada por la causa del pecado. En el principio, Adán y Eva perdieron la autoridad que les fue delegada y fue usurpada por Satanás. También reconocemos la existencia de un gobierno maligno. 2 Corintios 4 del 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Señores, la gente está cegada. Y es por causa del enemigo, por causa de que el enemigo ha venido a cegar. Nosotros vemos a través de la oración, de la insistencia, de la estrategia, de orar a Dios y que Dios nos dé la estrategia. Ganar a gente para Cristo, porque hay gente que está cegada y tú dices, no, pero ese ya está perdido. No se lo puedes dejar así de fácil a Satanás, porque eso es lo que él quiere. Que tú andes buscando solamente a las personas que más vulnerables que pueden aceptar a Cristo. Ay, sí, porque este es llorón, porque este es una persona sensible y esto los hace. Entonces a esos los buscas. Esas son presas fácil para los manipuladores de este siglo. Pero señores, no debes limitar el evangelio a nadie, porque el mensaje del evangelio del reino es para el mundo entero. Porque de tal manera ha dado Dios a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, dice Juan capítulo 3, verso 16. O sea que es todo, para todo el mundo el mensaje. No hay limitaciones. No es para ricos nada más, no es para pobres nada más, es para todo en general. Porque todos son presa del enemigo. El enemigo los tiene cegados. Entonces, nosotros reconocemos que hay un gobierno enemigo, un reino enemigo. Y reconocer no es que lo vamos a glorificar, no, sino que lo tenemos en cuenta. Eso significa reconocer. Pero también reconocemos que el reino de Dios ha invadido el dominio de Satanás en esta tierra, a través de la persona de Jesús, quien ahora nos libra del poder del diablo, del pecado y de la muerte. Un señor llamado George Land sostiene que el reino de Dios es una realidad espiritual presente, en la que entran los hombres a través de la fe en Cristo. Y a la vez reconoce que el reino es una bendición futura, una herencia que Dios otorgará al pueblo cuando Cristo venga en su gloria. Señores, cuando usted cree en el Señor, usted es parte de una herencia. Vamos a ver qué dice Mateo 25:34. Todo esto que dice este señor se escribe George Latt. Todo esto que él sostiene es una realidad presente. Y para mí es una realidad pasada, presente y futura. ¿Ve? Es una realidad del reino de Dios.
Dice, entonces dirá al rey, a los que están en su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Mateo 25:34. Trabajemos para el reino y esta bendición será nuestra. Entonces tenemos una conclusión. ¿Qué es el reino de Dios? Es la realización de la voluntad, de los propósitos de Dios para su creación y el disfrute de las bendiciones que acompañan a esto, porque es que usted va a trabajar para el reino de Dios, pero usted va a vivir una vida plena, porque las promesas de Dios son en el presente y en el futuro, lo repetimos. Dios quiere bendecir tu vida en este hoy. Por eso es que la mendicidad, la pobreza, o riqueza, o una condición de vida no limita a Dios. Dios quiere bendecirte con sus riquezas, conforme a sus riquezas en gloria. El gozo, la alegría, la paz, la entereza, la satisfacción, es parte de esa bendición. Y eso te va a dar muchas otras cosas más. Pero debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ve? El reino de Dios ya está presente. Pero sin embargo, tal expresión se dará a plenitud en la segunda venida de nuestro Señor. De esto ya lo hablamos, que tiene que ver la iglesia con el reino de Dios. Es lo que ya tocamos anteriormente. Tenemos una misión que es llegar y tocar los aspectos de la vida del hombre en toda etnia. Y también, bueno, que la iglesia es su agente, no es la meta. A veces estamos equivocados, como mencionamos, queremos llevar a la gente al reino de Dios. No, que busca el reino de Dios, la iglesia. No, estamos equivocados, no es la iglesia el reino de Dios. Somos un agente, somos la comunidad del reino de Dios. Eso sí. Entonces seguimos adelante. Ahora veamos cuál es el panorama global del reino de Dios. Aquí yo les voy a pedir a ustedes que lean Daniel capítulo 2 del 31 al 45 y Daniel capítulo 7 al 27. Entonces, ¿de qué habla allí? Aquí vemos un pequeño resumen de lo que habla. En cuanto a la piedra que destruye la imagen, ¿qué les quiero decir aquí con esto? Que Dios tenía inquietado a Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, con un sueño que él mismo no entendía ni sabía cuál era el sueño, y mandó a buscar a los sátrapas, a los sabios y a toda esta gente que sabían mucho, y todos los mandó a buscar, los magos, los hechiceros, todos los mandó a buscar, pero ninguno pudo discernir el sueño ni pudo saber cuál era el sueño. Solo Daniel. Alguien que conocía a Daniel lo propuso y el rey lo mandó a llamar. Cuando el Daniel llegó, le dijo al rey, no mates a los sabios. Qué bonito es esto, ¿no? Les pido que lean esto, por favor. No mates a los sabios. O sea, no eran judíos ni siquiera. No eran parte del pueblo de Dios. Pero Daniel abogaba por ellos. Esto es una cosa muy importante que no hace cualquiera. A veces los cristianos, no, está bien, no, que Dios haga justicia sobre ellos. Hay gente que no conoce a Dios realmente, que están entre nosotros, que dicen ser cristianos, pero no manifiestan el amor de Dios en sus vidas. Entonces, muy importante esto que hizo Daniel, esto que hizo Daniel aquí. Pero lo que queremos hablar es del panorama global del reino de Dios. Cuando yo te hablo de un panorama global, te estoy hablando de una historia lineal y cronológica de cómo se ve el reino de Dios. Entonces aquí habla de esto, en esta historia de Daniel. Entonces, este sueño menciona que a Nabucodonosor se reveló una estatua, esa estatua que tú ves allí en la imagen, una estatua con cabeza de oro, con torso y brazos de plata, y luego de la cintura al parte de los muslos bronce, de allí para abajo era hierro y los pies eran de hierro con barro cocido. Todo esto el Señor se lo reveló a Daniel para que Daniel se lo dijera al rey, y el rey quedó impresionado con la interpretación, porque fue una interpretación fidedigna, fiel, y dada no por Daniel, sino por el mismo Dios, porque Daniel glorificó a Dios por esto. Entonces, la cabeza representaba el gobierno babilónico, lo que seguía representaba un gobierno que venía después de Nabucodonosor, que eran los medopersas, que lo iban a eliminar, pero el hecho de que lo eliminaron o dominaban a Babilonia no quiere decir que eran más fuertes, no quiere decir que eran mejores,
ni más grandes. El más grande y mayor fue el babilónico. Por eso es que la cabeza era de oro. Luego sigue otro reino que eran los griegos, luego los romanos. Y ahora en la actualidad, bueno, reinos divididos en el mundo, en la actualidad. Entonces, al final del sueño, una piedra es cortada por mano no de hombre, dice la escritura. Y esa piedra cayó, descendió y destruyó a la estatua hasta desmenuzarla. Todo esto significaba que los reinos de la tierra, aunque Dios los había establecido, y como dice la Biblia, la misma escritura, que Dios pone y quita reyes, Él los establece, pero no van a poder hacer la voluntad de Dios. El que va a poder hacer la voluntad de Dios es esa roca que va a destruir y desmenuzar todos los reinos de la tierra. Ahora leamos que dice aquí, en cuanto a la piedra que destruye la imagen, se nos dice que fue cortada no con mano, ahí en Daniel 2:34. Es decir, la imagen no fue derribada por mano humana. Esta roca hace referencia al Mesías de Dios, al enviado de Dios, al Cristo de Dios. En la escritura es frecuente comparar al Mesías con una roca. Leamos. Vamos a leer. Leamos Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo soy el que ha puesto en Sión como fundamento una piedra, piedra probada, preciosa, piedra angular, cimiento estable. El que crea no se apresurará. Señores, cuando la Biblia habla de roca, habla de Cristo, habla de el gobierno de Cristo sobre todas las cosas. Y cada uno de estos versos puede revisarlo. Incluso 1 de Pedro 2, 6 y 8. También menciona la piedra angular, que es Cristo. Dios había puesto a Nabucodonosor en su trono, y lo mismo haría con el resto de los reyes que gobernarían en los sucesivos imperios, pero ninguno de ellos cumplirá el plan original de Dios. Y por esa razón Dios mismo levantaría a su Mesías, quien llevaría a cabo de forma perfecta los designios de Dios para este mundo. Aunque para eso sería necesario que previamente todo lo anterior fuera completamente destruido y consumado hasta no quedar rastro alguno de ellos. Todos los reinos serán eliminados. Es que este es un panorama global. Esto es algo cronológico de cómo van a venir y cómo han venido sucediendo las cosas. Cristo apareció, hermanos, para irrumpir en la historia del hombre, en la historia de los reinos del hombre. ¿Y por qué? Porque el reino de Dios ha venido para que todo aquel que quiera sumarse al reino de Dios se sume al reino de Dios. Porque ya Cristo viene en su segunda venida a que este reino sea literal. Y serán eliminados completamente todos los imperios del mundo actual. Entonces nosotros sigamos. ¿Cómo vino el reino de Dios? El reino de Dios vino a través de la introducción al mensaje del reino por medio de Juan el Bautista, que decía: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. A través de un evangelio cercano al pueblo. Sabemos que Cristo predicó su evangelio cerquita de los más necesitados, es decir, cerquita del pueblo, ni siquiera de los líderes considerados de los judíos, que eran líderes, que eran los fariseos. Estos líderes, ellos pensaban y tenían en cuenta que ellos iban a ser los primeros en conocer al Cristo. Entonces para ellos era algo ilógico que Cristo se estuviera manifestando, o que el rey se estuviera manifestando entre el pueblo como un pobre. No, para ellos era totalmente alocado. El mensaje del reino es la revelación de la urgencia, de urgencia inmediata. Este mensaje del reino se reveló como una urgencia, se presentó como una urgencia inmediata para la gente. O sea, busquemos rápidamente el reino. Ya Cristo estaba ahí, tenían que buscarlo, y nosotros tenemos que hacerlo en la actualidad. El mensaje representó cambio de paradigma. Lo que mencioné anteriormente, los judíos pensaban que ellos eran los que iban a conocer primero al rey. Mateo 5:38. Veamos qué dice ahí. Entonces, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis a que es malo. Señores, cambio de paradigma. Cambio de paradigma es que te dan
y tú ya no tienes que dar. Tú tienes que entender que tú eres diferente. Tú tienes que descansar en Dios y hacer la diferencia. El mismo Cristo la hizo. Entonces existe una diferencia. No es fácil, ¿verdad? Pero tienes que orar a Dios, tienes que entregarte a Dios, tienes que ser parte del reino. Y para ser parte de este reino debes entender que debes nacer de nuevo. Y sin un nuevo nacimiento no eres parte del reino. Es difícil hacerlo. Se requiere nacer de nuevo para esto. Entonces es un cambio de paradigma total. Las cosas no van a ser como nosotros pensamos, las cosas son distintas. De hecho, cuando tú crees en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Tú miras de otra manera. No es que tú entras ahí y empiezas, no, ahora yo soy el que manda, la palabra de Dios, esto es lo que se dice, esto es lo que se hace. La mayoría de la gente que llega con ese leganismo, con esa religiosidad, con ese autoritarismo y estas cosas, no ha tenido un encuentro realmente con Jesús. No ha tenido un conocimiento espiritual del reino de Dios realmente, sino que llega a ocupar espacios, llega a aparentar una autoridad, a aparentar una presencia que realmente no tiene. Y termina siendo un agente del enemigo dentro de quienes quieren buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, la mayoría de esa gente así no manifiesta el reino de Dios. Quien manifiesta el reino de Dios tiene un principio, algo principal en su vida, y es el amor. Así que el mensaje central fue el reino de Dios se acerca. Ese fue el mensaje. ¿Cómo vino? Como un mensaje central. Ese era. Despertó interés y celo, representó un desafío y cambio necesario. Ve, usted puede leer estos versos y los puede escribir como les he venido mencionando. Pero vamos a ver entonces aquí Mateo 16. A ver qué dice. Perdón. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tienes arreboles el cielo nublado. Hipócritas, le dijo el Señor Jesús, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del tiempo no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Qué tremendo regaño, ¿no? Porque la manifestación del reino a través de Jesucristo, el reino de Dios, representó esto, celo y un desafío para los líderes actuales. Y esto puede pasar todavía, pero debemos tener mucho cuidado en la actualidad. Puede estar pasando, pero también podemos estar siendo guiados, siendo imprudentes, guiados por imprudencia. Y entonces terminamos prevaricando porque andamos señalando a otros sin temor y sin reverencia. Debemos tener mucho cuidado, sobre todo en la actualidad. Hay una tentación entre gente que busca de Dios, que señala a pastores y líderes evangélicos, predicadores, evangelistas, qué sé yo, los señala como falsos, como apóstatas, etc. Y debemos tener mucho cuidado con esto. No le digo que no lo señalen, yo les digo más bien, identifíquenlos, como dice en Romanos capítulo 16. Pablo le dice a los romanos, porque ellos no sirven a Cristo, ellos sirven a sus propios vientres. Identifíquenlos y sepárense de ellos. Pero no se pongan a estar peleando con ellos, ni a estar divulgando chismes, ni nada. Se lo digo por experiencia. Ahora, algunas de las características del reino de Dios tenemos acá. Mateo 28, del 18 al 19, que es una de las características, que es una nueva regla. Que dice Mateo 28, 19 y 20, dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que había una nueva regla. Le fue dada todo el poder y el señorío al Señor Jesucristo. Todo lo tiene Él. Nadie más lo tiene, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en otro lugar. Él tiene todo el poderío y a través de Él es que surgen todas las cosas.
Entonces no existe otro ente espiritual al cual tú tengas que rogar o rezar o orar, sino a Cristo. O a quien quieras tengas que obedecer. No existe otro ente espiritual. Que mucha gente, muchas religiones y sectas andan promoviendo cosas que no son porque la Escritura no lo declara. Y lo que declara la Escritura, por ejemplo en Mateo 28, fue lo que dijo el mismo Cristo. Nadie puede venir por encima de lo que dijo Cristo. Toda potestad le es dada a Él. A Él. Entonces, esa es una de las características. Representa una nueva regla. Una gran promesa. En 28:20 dice que Él estará con nosotros hasta el fin. Esa es la gran promesa, que Cristo no nos abandona ni nos abandonará. Él estará hasta el final de los tiempos con nosotros. Ahora, en Juan capítulo 3, perdón, verso 5, lo que mencionaba anteriormente, es lo siguiente: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señores, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo se preguntaba: oye, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Vamos a poder ingresar nuevamente en el vientre de nuestra madre? ¿O yo tengo que hacerlo y volver a nacer? No, no. De cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ser parte del reino de Dios. ¿Okay? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que nacer de nuevo no significa, aquí Cristo está estableciendo una diferencia. Tú naces de nuevo, tú naces una vez, ¿verdad? Como en forma de carne. Y eres carne. Pero cuando tú naces en Cristo, eres espíritu. Quiere decir que eres carne y eres espíritu. Eso es lo que está queriendo decir. Es decir, también que todo hombre nace muriendo, ¿o no es así? Todo hombre nace y comienza a morir inmediatamente, aunque esté creciendo, siendo joven, madurando, después empieza a envejecer y a morir. Todo hombre nace muriendo, porque esta es la ley, que todo hombre debe morir. Esto es lo que nos buscamos en el Edén, cuando dejamos el dominio a Satanás y incumplimos esa única ley o norma que nos dejó el Señor, que es que no comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque entonces ciertamente íbamos a morir. Sí. ¿Y qué está pasando? Morimos. Y la nueva puerta es que tenemos que nacer de nuevo. ¿Para qué? Tener acceso a la eternidad. ¿Ok? Entonces, esa es la entrada al reino de los cielos. No hay otra manera. Es un nuevo nacimiento. ¿Qué representa también otra característica? Lo dice Romanos capítulo 14, 16, 17. Te dejo para que lo leas. Un nuevo estilo de vida. ¿Qué es que dice ahí? Que el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no es que tú vas a andar hablando, no, yo soy cristiano, yo soy parte, este es un estilo de vida, y yo tengo comida, tengo bebida y tengo todo porque Dios me lo dio. No es mentira que Dios permite las cosas porque la lluvia cae sobre todas las personas en todo el mundo y ya, y la bendición. Pero eso no es el reino de Dios. Es justicia, paz y gozo en Cristo. Eso es lo que nos llena realmente. Y si no, es porque no lo has experimentado. Pero esto es lo que llena realmente a una persona que es parte del reino de Dios. ¿Cómo establecemos el reino de Dios? Aquí hay tres palabras o parábolas importantes. En Marcos, bueno, en realidad son dos. Y hay muchos otros ejemplos. Marcos capítulo 4 del 26 al 29 menciona la parábola del crecimiento de la semilla. Y Marcos, la otra que está aquí, que es la misma, quiere decir que comienza pequeño como una semilla de mostaza. ¿Qué pasa aquí? Que el reino de Dios, como es como una pequeña semilla que tú cultivas o que cultivó el sembrador y con el pasar del tiempo se convirtió en el árbol más grande y que aún las aves anidan y buscan sombra sobre ella. Así es el reino de Dios. Aquí está hablando de Cristo mismo. Él vino como algo insignificante, pero realmente vino a establecer algo establecer un reino y a fundar una iglesia donde muchos
van a agarrar su sombra. Entonces, eso tienes que hacer tú. Si tú eres parte del reino, tienes que seguir el ejemplo de Cristo. Y hacer pequeñas cosas con fe. No procures hacerlo más grande, porque alguien dijo, pequeñas cosas bien hechas se juntan y hacen grandes cosas. Entonces, si cada uno de nosotros como cristianos hacemos pequeñas cosas bien hechas y las unimos, haremos grandes cosas. Si andamos con individualismo por allá, puede ser que se haga algo, pero si unimos, realmente vamos a hacer muchísimos granos de mostaza y vamos a hacer mucho más sombra en el futuro. Mateo 13:33 habla de que la levadura está oculta en la harina. Y esto significa que leuda toda la masa. Entonces, así pasa cuando tú eres parte del reino, eres un embajador, no en la iglesia, olvídate de eso. Eres parte de la iglesia, pero eres un embajador en tu lugar, en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo. Eres un embajador de Cristo y eres esa levadura que leuda toda la masa. Si tu actitud es la actitud de Cristo, si tu carácter es el carácter de Cristo, si el amor de Dios es ejercitado en tu vida por medio de la fe en Cristo, entonces vas a practicar estas buenas obras y vas a leudar toda esa zona, toda esa tu casa, todo tu sector, todo el lugar donde trabajas. Todo eso va a ser leudado. Entonces debes obrar en bien y con fe, porque la fe sin obra es muerta. Se lo digo por experiencia y no las voy a contar acá porque no hay tiempo para eso. Pero sé que Dios les está ministrando. Entonces el reino de Dios está distribuido en todo el mundo, pero no todo el mundo está metido en el reino de Dios. Esto es verdad. Como decimos, bueno, mucha gente está allí en la iglesia, mucha gente dicen ser cristianos en cualquier lugar del mundo, porque, bueno, tienen una Biblia abierta en su casa, tienen una cruz, o simplemente siguen alguna religión donde se menciona a Dios, pero no significa que todo el mundo sea parte del reino de Dios. No significa eso. Entonces, el reino de Dios está entre nosotros. Veamos a ver qué dice Lucas 17. Del 21, rapidito. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Señores, el reino de Dios está entre nosotros, ya está entre nosotros, por medio del Espíritu Santo, por medio del cuerpo de Cristo, está entre nosotros, está cerca de nosotros y ha llegado a vosotros. El reino de Dios ya está. ¿Cómo se cambia de un reino a otro? El reino de Dios ya existe y está avanzando al ser predicado. La gente está entrando y está creyendo. Y van sacando al reino de las tinieblas del territorio ocupado durante muchos años. Si tú eres parte del reino de Dios, tú estás haciendo esto. ¿Cómo avanza el reino de Dios? El poder de Dios ha invadido y expulsado el mal. Aunque sabemos que de Dios es la tierra y su plenitud, el enemigo tiene lugares dominados de los cuales es expulsado por el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios no significa un cambio geográfico, sino de lealtad. Ok, bueno, es importante aquí. En Hebreos 11:8 dice que Abraham tomó sus cosas y obedeció a Dios y lo siguió sin saber a dónde iba. Señores, Abraham lo hizo. Abraham buscó obedecer a Dios. Cuando Dios le habló, le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y él agarró sus cosas y se fue y obedeció a Dios sin saber a dónde iba. La lealtad es algo impresionante. Si no, bueno, mira un perrito, un gatito. Usted le da su comida. O un perrito más que todo. Usted le da su comidita. A veces no le da. Y le pega, lo regaña, lo empuja. Y el perrito siempre va a seguir ahí. El perrito siempre va a seguir ahí.
Así pasa con la lealtad. Porque debemos ser leales a Dios porque dependemos de Él. Y Él es todo para nosotros. Él vela por nosotros. Se alimenta las aves, los pájaros. Se alimenta su creación. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Entonces, ¿qué es la lealtad para ti? Piénsalo. Piénsalo. ¿Qué es la lealtad para ti? Y leamos este juramento de la ciudadanía de Estados Unidos. Es tremendo. Vamos a leerlo, pero esto es algo mínimo, de verdad, de lo que debería ser una persona que sirve a Cristo. Por la presente declaro, bajo juramento, que absoluta y enteramente renuncio y abjuro a toda lealtad. En tremendo, mire esto. Abjurar es contrario a cualquier juramento. Y fidelidad a cualquier principado, potestad, estado o soberanía extranjera, de quien o del cual haya sido sujeto o ciudadano, que hallaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todo enemigo extranjero y doméstico. Wow, imagínense, hasta las armas quizás pueda aportar a una persona para poder cumplir con este juramento, para ser parte de una ciudadanía. Usted para ser parte de la ciudadanía de Estados Unidos tiene que hacer este juramento y tiene que conocer su ley. Es por eso que el que es parte del reino de Dios tiene que conocer a Dios a través de la Escritura. Mira, nosotros somos gente que muchos millones de cristianos no han leído la Biblia la primera vez completa, ni una sola vez. Y nosotros debemos hacerlo. Yo le digo, yo la he leído 2 veces y es mucho completa. Y admiro a muchas personas, algunas personas que lo han podido hacer. Y les digo, leamos la Escritura completas para poder conocer a Dios y realmente conseguir lealtad. Porque si somos leales, nosotros leemos la Escritura. Entonces, seamos más diligentes en esto. Mire esto, y al final dice que Dios me ayude. O sea, con todas las cosas que ahí está jurando, dice al final que Dios me ayude. O sea, lo mínimo que podemos hacer nosotros es ser leales a Dios. Entonces, ¿qué significa el reino de Dios? Aquí hay una serie de versículos que usted va a buscar y usted va a trabajar. Va a ser devocionales con estos versos. Agarre cada verso, uno cada día, cada mañana. Léalo. Escríbalo en su cuaderno y pregúntese, ¿qué quiere decir Dios con esto? Porque aquí usted va a ver algunos significados, pero Dios le puede hablar a usted de otras cosas. El significado del reino de Dios es que es crecimiento, según Mateo 13:13, es arrepentimiento, representa un movimiento, representa lealtad, representa confianza, obediencia, conquista, una red, gracia, representa eternidad, representa algo mundial. Ahí en Mateo, en Gracia, Mateo 20, creo que es 20:19. Entonces, es algo que significa mucho para nosotros. Entonces, usted los estudia y los examina. Escríbalos. Es una sugerencia. El enemigo no descansa. En realidad es importante, en realidad en tiempos de guerra, hasta los gobiernos terrenales esperan que sus ciudadanos pongan primero la lealtad en su país antes que en cualquier otra cosa. Hoy vivimos en acuerdos de paz y esos temas, pero a diferencia de los gobiernos terrenales, el reino de Dios siempre está en guerra. O sea, con esto quiero decir que te ve que se sientan con acuerdos de paz unos países con otros, unos grupos con otros ahí para tener un acuerdo de paz, una cosa ahí que ni se entiende, ficticia o no sé, qué sé yo, pero usted nunca va a ver a Cristo sentarse a tener un acuerdo de paz con el enemigo. No, porque estamos en guerra, ¿ok? ¿Hay influencia del diablo? Sí hay, así que no podemos dar menos por el reino de Dios, no podemos estar ahí mezquinando que no puedo, no, que no tengo dinero, no, que no tengo tiempo, no, que mi papá, que mi mamá, que mi casa, que tantas cosas, y no haces nada para aportar al reino, entonces ni siquiera leyendo la escritura, ni siquiera preparándote, entonces estás dando muy poco, no estás dando nada para el reino de Dios. Debemos dar mucho más, lo demás lo hará el Espíritu Santo, como te he venido mencionando. El reino de Dios, buscar primeramente el reino de su justicia y luego todas las cosas serán añadidas. Hay quienes con doctrinas confusas andan impartiendo enseñanzas malas y con muy poca preparación. Tú que te estás preparando, atrévete, avanza, estudia, conoce, lee,
y enfrenta, no a estas personas, sino en lo espiritual, estos malos mensajes que hay, supuestamente con una mentalidad de reino. No, que ten mentalidad de reino, tienes que tener una mentalidad. No, eso estamos pero súper errados. Eso es viejo ya. Ahora hay muchas otras cosas, muchas otras herejías y apostasías. Esta gente queriendo decir o hacer énfasis en la prosperidad que trae el reino de Dios. No significa que el reino de Dios no traiga prosperidad. Sí lo trae, sí trae prosperidad, pero hay un hilo muy fino que sostiene la diferencia entre lo que es esa falsa prosperidad y la prosperidad real del reino. Entonces hay que estar siempre orando a Dios porque debemos estar contentos con lo que tenemos, como le dijo Pablo una vez a Timoteo. Debemos estar contentos con el sustento que tenemos. Entonces, el reino de Dios está en guerra. Sí, seguimos en guerra. En Juan 16, 8 al 11, quiere decir que el Espíritu Santo comprobará la culpabilidad, la necesidad de ser justificados y que el diablo ya ha sido condenado. Lea ese verso para que usted vea. Pero nosotros contamos con el poder del Espíritu Santo para ganar esta guerra que ya ha sido ganada por Cristo. El enemigo es como un perro amarrado y está restringido, porque nadie entra a una casa sin antes amarrar al hombre fuerte. El hombre fuerte fue amarrado por Cristo. Debes tener confianza en Dios porque el enemigo ha sido restringido. Y en las épocas medievales podían matar al líder, pero mientras la bandera seguía en alto, debíamos seguir luchando. Que dice Éxodo 17:15, menciona a Jehová Nisi, que Jehová levantará bandera. O sea, la bandera de Jehová representa la victoria, una bandera en alto representa un dominio. O sea, este es nuestro lugar, esta es nuestra batalla, esta es nuestra pelea, nosotros ganamos. Así que se pueden ver las cosas malas, puede estar la iglesia atribulada, puede haber problemas en la nación, puede haber lo que sea, pero Jehová ha levantado bandera y por lo tanto debemos creer que tenemos la victoria en Él y debemos seguir avanzando, no estar llorando ni quejándonos, sino realmente buscando en oración la voluntad de Dios y avanzar. Juan 16:33, Jesús venció, nosotros también venceremos, o sea que no tengas miedo, que en el mundo tenés aflicción. No tengas miedo, yo he vencido, dice Cristo. No todos, aunque parezcan del reino, exactamente lo son. Lea Mateo 25:1-12. Toda clase de peces, quise decir ahí, toda clase de peces entran, pero al final serán seleccionados. Aquí está hablando de una pesca espiritual, de una pesca que es el reino de Dios. Bueno, es como pescar, entran todos los peces, pero a nosotros no nos toca seleccionar, sino que a los ángeles, al Señor le tocará seleccionar. Igualmente, cuando se habla del trigo y la cizaña, nosotros no vamos a arrancar la cizaña de la iglesia o de la congregación, vamos a estar sacando gente, no, que tú no eres, no. Simplemente vamos a identificarlos y apartarnos, pero no podemos sacarlos porque podemos estar sacando el trigo. Entonces, nosotros no nos toca eso, pero seguimos en guerra. Ahora quiero compartir con ustedes algo, pero esto lo vamos a dejar para la próxima parte. Se trata sobre el reino de Dios y las esferas de influencia.